Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía el Señor Jesús: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. A continuación, el Señor Jesús parece que dirige su mirada a los discípulos que le estaban mirando y les dice: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Pensemos de esta manera: lo humano es amar a los amigos en lo natural. Una persona que no ha nacido de nuevo hace eso. Pero lo sobrenatural, lo sobrehumano, es amar a los enemigos. El Señor pasa entonces a ser tajante en cuanto a la gran diferencia que hay entre la actitud de una persona que no ha nacido de nuevo frente a otra que se precia ser hijo o hija de Dios, gracias al nuevo nacimiento que por el Espíritu Santo ha llegado a su existencia, aceptando que el Señor Jesús es la mano extendida de Dios para la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. A esos les dice: amad a vuestros enemigos. En otras palabras, el Señor Jesús nos está exigiendo ser como Él, ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios es algo más que un título, es una manera de vivir, es un comportamiento acorde con la paternidad que ostentamos. Amad a vuestros enemigos, y continúa, no queda ahí. Haced bien a los que os aborrecen. Nuevamente, lo humano, lo normal en una persona no nacida de nuevo, es hacer bondad con los que nos aman y nos aceptan. Lo sobrehumano, lo sobrenatural, lo que se le está exigiendo a la persona nacida de nuevo, no en sus fuerzas, sino por la nueva naturaleza que se le ha dado, es hacerle el bien a quienes los odian. Haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen. Permítanme. Lo humano, lo normal en una persona no nacida de nuevo, en su naturaleza caída, es maldecir al que lo maldice. Lo sobrenatural, lo sobrehumano, lo que se le exige por parte del Señor Jesús a sus discípulos, a los nacidos de nuevo, es bendecir al que lo insulta. Y orad por los que os calumnian. Insisto, lo humano, lo normal, lo natural en una persona no nacida de nuevo es inclusive orar por aquellos que hablen bien de ellos. Lo sobrenatural, lo sobrehumano, lo que se le exige a una persona nacida de nuevo es orar por los que despotrican de él. Y orad por los que os calumnian. Y uno dijera: Señor, despacio, despacio. No, esto ya no hay barranca que lo ataje. Miren, al que te hiera en una mejilla. Nuevamente, lo normal
era devolver el equivalente, herir en la mejilla al otro, en lo natural, en la persona no nacida de nuevo. Pero lo sobrenatural, lo sobrehumano, lo del nacido de nuevo es presentarle también la otra. Aquí entonces el Señor Jesús está expresando un no te defiendas. Yo me encargo de lo que te hagan. Eres mía, eres mío. Yo te compré, yo me encargo. Preséntale también la otra mejilla. No creas que no tienes quien te defienda. Y cuando te dice, y ora por los que te calumnian, está diciendo, yo me encargaré de los que te calumnian. Tú compórtate como un hombre o una mujer de reino. Cuando te digo bendice a los que te maldicen, yo me encargo de sus maldiciones. Tú compórtate como persona de reino. Cuando te digo que hagas el bien a los que te aborrecen, no es simplemente para verte sufrir y hacerte la vida imposible. Por favor, yo me encargaré de aquellos que te aborrezcan. Cuando te digas que ama a tus enemigos, es precisamente porque ese amor, ese ágape con el cual me estás representando, será como ascua sobre su cabeza si eso no los hace reflexionar. Entonces cuando nuestro Señor Jesús nos dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian, al que te hiera en la una mejilla, preséntale también la otra, está entregándonos su plan evangelístico para la humanidad caída. Porque el asunto es que estamos dando testimonio a aquellos que no le conocen para que por nuestra conducta y nuestras reacciones, vuelvo e insisto, no en nuestras fuerzas porque sería imposible en lo humano, es descansando en la esencia de la naturaleza divina que nos ha sido entregada en Cristo Jesús y que ha sido activada por la presencia del Espíritu Santo en nosotros para representar bien al Padre acá sobre la faz de la tierra, se convierte entonces en una gran motivación, representar bien al Padre, representar bien al Rey del Reino. Y avanza, y al que te quite la capa, es decir, cuando seas despojado, ni aun la túnica le niegues. Esto es impresionante. Nuevamente el Señor Jesús nos invita a abandonarnos confiadamente en sus manos para todo. Tenemos dueño, tenemos amo. Él se encargará. A cualquiera que te pida, dale. Ahora, ha pasado de la integridad física que puede ser afectada por los insultos, por los golpes, por las calumnias, y pasa de esa integridad física que es puesta en riesgo, ahora llega al aspecto patrimonial, porque es que no es solo nuestro cuerpo el que está en sus manos. El Señor Jesús nos va a enseñar que también lo que llamamos nuestras posesiones, entran en la normatividad del reino. Permítanme, es que ya no nos pertenecemos y nada nos pertenece. Somos propiedad de Él. Es más, Él puede disponer a su antojo para dar testimonio al perdido de nosotros y de lo que tenemos. Esto es lo que yo llamaría un derroche celestial. Las canteras del cielo están abiertas y nosotros, por la gracia del Señor Jesús, somos sus dispensadores. A cualquiera, mira, cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Ves? Se trata de posesiones. Lucas, el médico amado, el historiador que para Teófilo ha levantado este escrito,
a lo largo de todo su evangelio, nos va a dejar muy claro, escuchen, ese muy claro está en mayúsculas y bien señalado. Nos va a dejar muy claro el asunto de la actitud de un hombre o de una mujer del reino frente al patrimonio. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Insisto, es abandonarme completamente, al 1000% a su voluntad divina. En 3 palabras, para que no se nos olvide, esto es fe. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es que todos esperamos gentileza en el trato. Entonces, el punto de partida son nuestros propios actos. Y Dios se encargará de reintegrarnos a su manera. Puedes irte con la bofetada en la mejilla, y si pones la otra, lleve 2. Puedes perder patrimonialmente, aparentemente. Puedes perder estatus y estrato, aparentemente, pero el que está vigilando es el Eterno, nuestro Dios. Está mirando nuestro comportamiento. Es que nosotros nos vemos aquí caminando en estas polvorientas calles llenas de humo y de contaminación y de quienes roben, minen y hurten, pero es que el Señor Jesús nos está mirando, el Padre nos está mirando y el Espíritu Santo nos está acompañando, pero nos están viendo en la patria celestial, en la eterna, donde realmente las cosas serán valoradas como debe ser. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos. Está muy de moda el término sembremos y haga una siembra. Pues bien, esta es una invitación de Dios a que sembremos obediencia espiritual. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe entonces es vivir en esta tierra, sabiendo que los ojos del aparente invisible Dios al cual pertenecemos y servimos, dice que debemos hacer y quiere ver cómo nosotros nos comportamos por fe, creyendo que lo que está aquí escrito no es una sugerencia en un evangelio de chocolate que se derrite con el sol. No. Estos son nuestros estatutos. Así también haced vosotros con ellos. Y los argumentos que va a escribir nos van a dejar completamente rendidos. Mire, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? He aquí la razón. John, es que a mí me parece muy duro lo que usted acaba de decir. Y es que usted cree que a mí no. Pero es que el mismo Señor Jesús se encargue de explicarme por qué me está diciendo que ame a mis enemigos y le haga bien a los que me aborrecen, que bendiga a los que me maldicen y que ore por los que me calumnian, y que al que me haya herido en una mejilla le ponga también la otra, y que además el que me quite la capa también le dé la túnica, y que a cualquiera que me pida le dé, y al que tome lo que es mío no le pida que me lo devuelva. Y fuera de eso me ajusta diciéndome que como quiera que hagan los hombres conmigo, así también haga yo con ellos. Aquí está el porqué, en el versículo 32, el porqué de todo eso. Porque es que debemos marcar la gran diferencia. Mire usted, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Qué tremenda manera de mirar las bienaventuranzas del Evangelio, desde el Evangelio de Lucas. Es que así como Moisés recibió en aquel monte los mandamientos de la ley, el Señor Jesús, desde este sermón del monte, nos está dando los mandamientos del reino. No son sugerencias.
He aquí la razón. Si amáis a los que os aman, lo que era antes de nacer de nuevo, el máximo del altruismo humano, amar a los que lo aman a uno, ahora se convierte en lo mínimo, en lo más pequeñito. El Señor Jesús es impresionante. El Señor Jesús es Dios. En cierta forma, te repito, nos convierte en dispensadores de su ágape por la humanidad perdida. Es que cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, recordemos que el Señor Jesús nos dijo, por allá en el Evangelio de Juan, que así como el Padre lo había enviado a Él, Él ahora nos enviaba a nosotros. No se nos puede olvidar. Tenemos que tener muy bien, muy activada la comprensión de lectura. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? En otras palabras, si ustedes hacen lo mínimo, que es lo que hacen todos los pecadores, no cuenten con mi admiración. Porque también los pecadores aman a los que los aman. Un no nacido de nuevo también hace eso, amar a los que lo aman. Y continúa. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Otra vez, hacer el bien al que me hace el bien, lo que era el máximo, el top en altruismo, como ser humano no nacido de nuevo, ahora se convierte en lo mínimo, en lo pírrico para una persona que se ha nacido de nuevo. Hacer el bien al que le hace el bien a uno, valiente gracia, ese lo hace cualquiera que no sea hijo de Dios. ¿Qué mérito tenéis? Entonces, si hago eso, no hay un obrar de reino en mi vida. Estaría simplemente al nivel de la naturaleza caída del caído. Porque también los pecadores hacen lo mismo. El grito acá, desde el que está sentado en el trono es que haya diferencia. Que haya diferencia entre ustedes, a los cuales he hecho mis hijos, y los que aún no lo son. Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. ¡Ay! Ese es el normal comportamiento del comercio caído. Es que no crea que porque este sermón del monte no se está dando desde Wall Street, en la Quinta Avenida, en la meca de las finanzas del mundo, hay que restarle importancia. Es que aquí está hablando del Dios de los cielos, parado en un monte sobre la tierra, diciéndole a los que ha venido a redimir cómo se tienen que comportar. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ese no es solamente un ejemplo, es una censura al comportamiento del comercio caído, en la esfera caída, del sistema caído. ¿Qué mérito tenéis? En otras palabras, si ustedes, que se dicen nacidos de nuevo, hacen eso para efectos del reino, no tienen ningún efecto. Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Su Dios, en otras palabras, es el dinero. Si nuestro Dios es Dios, entenderemos entonces el gozo eterno que hay en esta maravillosa forma de obrar a la cual estamos siendo invitados. Es que si pensamos como piensa el sistema financiero caído, entonces estaríamos frente a una pérdida constante en nuestras vidas, olvidando que el que nos está mandando a hacer esto es Dios, y de Dios desciende todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Y remacha, dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Comportamiento de reino.
Es que este Evangelio de Lucas, al igual que los otros tres, no son peras en dulce para darle a niños, no, es alimento sólido para entregarle a hijos de Dios. En ninguna otra parte nos van a enseñar esto, ni en la guardería, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en ninguno de los cursos de actualización, ni en ningún seminario. Es más, me atrevería a decir, ni en algunas esferas religiosas que solo tienen mente sin nuevo nacimiento. ¿Cómo así? Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Insisto, lo natural es amar a los amigos. Claro. Lo sobrenatural es amar a los enemigos. Y cuando dice, y prestad no esperando de ello nada, lo normal es esperar un rédito, una utilidad, una ganancia, un pago. Escúcheme, lo sobrehumano es no esperar retribución o pago. Y aquí hay otra razón. Y será vuestro galardón grande, porque es que recuerden que Dios es el que le galardona esto. Al que se comporta como el Señor Jesús está censurando acá a los pecadores, que prestan a los pecadores para recibir otro tanto, y aman solo a sus amigos, pero odian a sus enemigos. A esos los aplaude la revista Forbes. A esos los aplaude la revista Dinero. Esos pueden escribir sus pensamientos en portafolio. Pero resulta que aquel que lo hace no esperando de ello nada, la admiración y el rédito y la utilidad viene de Dios. Y por eso dice, y será vuestro galardón grande, porque Dios es el que galardona, y seréis hijos del Altísimo. Este hecho en sí hace evidente nuestra filiación con el Padre Celestial. En otras palabras, para que nos entendamos, por los frutos se conoce el árbol, por los frutos se conoce cuando una persona es nacida de nuevo y cuando no. Ve, ¿y cuándo fue que yo me metí en esto de ser hijo o hija de Dios? Fácil. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, cuando dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. John, a mí me está pareciendo esto muy duro, pues le cuento que tiene tiempo para devolverse. Porque lo que sigue de aquí al capítulo final del Evangelio de Lucas es una loma empinadísima a la cual solo se puede subir por el Espíritu y por la vida del Espíritu. Y seréis hijos del Altísimo. ¿Y saben por qué entonces seremos hijos del Altísimo? Miren que no es solo un letrerito en el carro, un pececito en la oficina, una bibliecita por allá. No. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Empiece porque el galardón es vida eterna. Porque Él, o sea el Altísimo, es benigno para con los ingratos y malos. Ojo, nuestros actos no son para convencer al ingrato o al malo, aunque se puede dar, como te lo dije, si Dios quiere usarnos como método evangelístico. Nuestros actos son para agradar al Padre, no más. John, deme un ejemplo en el cual Dios es benigno con los ingratos y con los malos. Con gusto se lo tengo. Permítame, lo llevo hasta Números 14. Le voy a leer 2 docenitas de versículos no más, no se me vaya. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Uno dirá, ¿estarán llorando de gratitud estos israelitas? Pues no, miren.
Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: miren pues, a estos que Dios había sacado de Egipto, a estos para los cuales Dios abrió el Mar Rojo, a estos para los cuales Dios permitió que los egipcios les entregaran todos sus tesoros, a estos, miren las palabras que salen de su ingrata boca: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Ay, es que en boca cerrada no entra mosco. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean como por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni tomáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, imagínate. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Qué pena uno hacerle decir eso a Dios. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Miren que Dios se enojó. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, oiga pues, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les habían jurado, los mató en el desierto. Es que quiero que te imagines esta situación y este diálogo tan triste. Moisés entonces se interpone entre la ira de Dios y este pueblo rebelde. Ahora, escuche pues: perdona la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí, hazlo. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, es que no fue una. ¿Usted quiere saber en qué momento se le llena la taza a Dios? Pues bien, piensa en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. Oiga pues. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Obviamente, esto también cobijaba a Josué, hijo de Nun. Entonces ya sabes por qué Dios nos pide que nos comportemos como Él, porque Él es benigno para con los ingratos y con los malos. Y no para. Continúa diciendo, miren qué interesante: sed pues misericordiosos,
como también vuestro Padre es misericordioso. Una persona una vez nos ilustró diciéndonos que misericordia es poner la mano sobre la miseria del otro. Algo así como cuando el Señor Jesús tocó al leproso. Pero me dice, como también vuestro Padre es misericordioso. Nuevamente, el Señor Jesús echa de mano como argumento la paternidad. Si nosotros nos decimos ser hijos de nuestro Padre Celestial, como Él debemos ser. La misericordia, dice el diccionario, es un atributo de Dios. Dios en cuya virtud perdona los pecados y las miserias de sus criaturas. Eso nos está pidiendo. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y cuando uno ya creía que la cosa iba menguando, avanza. No juzguéis, dice, y no seréis juzgados. ¿Qué es juzgar? Escucha bien. Juzgar es tener un espíritu con tendencia a la censura. Sinónimos de no juzgar es no critiques, no condenes, no hables de las personas que hay a tu alrededor, ni siquiera sopeses sus actuaciones. Bowman y Tapp, unos invitados, dicen acerca de este versículo: no practiques el sentarte en juicio, a menos que estés dispuesto a que tú también seas juzgado. No te pongas en el puesto de la persona superior que solo le corresponde a Dios. Oswald Chambers, otro de nuestros invitados, dice: tengan cuidado de cualquier cosa que te coloque en el lugar de juez. No juzguéis. Cuando eres testigo con tus ojos, cuando escuchas algo con tus oídos, no juzguéis. Y dice, y no seréis juzgados. La gran mayoría de pensadores dicen que y no seréis juzgados, como le está hablando el Señor Jesús con su propia voz y con sus propios labios, se refiere al juicio final, donde seremos juzgados por Él y por el Padre. Nuestras acciones temporales tienen efecto hacia la eternidad. Y dice, no condenéis y no seréis condenados. Nuevamente, el no condenéis acá es, no te pongas en lugar de juez hacia el prójimo. Lo que me está diciendo es que hasta el aparente más inocente de mis comentarios sobre la otra persona realmente me está señalando es a mí. ¿Qué cosa? No condenéis y no seréis condenados. Otra vez, refiriéndose al juicio final en el cual todos seremos juzgados. Hay un ejemplo tremendo en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 14. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija, imagínate, una ovejita como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico. Recuerden que David es el rey y está oyendo al profeta Natán. Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre y la preparó para aquel que había venido a él. No había acabado de hablar Natán y dice la Escritura: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Te das cuenta? Misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel
y de Judá. Y si esto te fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré ahora esto delante de todo Israel y a pleno sol. Gracias a Dios, David era un hombre conforme al corazón de Dios y dijo: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto por este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Traje este ejemplo a colación porque miren qué tan fácil es condenar. En este caso, David estaba lanzando su propio juicio. Lo que mi Señor Jesús nos quiere decir a todos es que cada vez que juzgamos al otro, nos estamos juzgando a nosotros mismos. Por eso, nuestra boca solo se debería abrir para hablar de lo que dice la palabra de Dios. Circunscríbase por lo menos a la versión Reina Valera y no hable más de ahí en adelante. Y no seréis condenados. Te decía que Lucas tiene la particularidad de combinar lo que se refiere a nuestra integridad física, que el Señor Jesús, como nos compró, la puede poner en riesgo a su antojo, que nunca será malo, y también de lo que poseemos, puede disponer a su antojo y nunca será en detrimento. Así la bolsa de valores se escandalice. Y entonces ahora nos dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Dad. Al no prestar para obtener ganancia, ahora el Señor Jesús nos indica que si hay una conducta que a Él le agrada, y es que demos, dad. Y cuando de dar se trata, ahí sí se logra retribución. Pero no necesariamente en la misma forma que damos. Lo que sí se garantiza es recompensa espiritual y eterna, al arbitrio de Dios, del cual solo podemos esperar cosas buenas. Y entonces, en cuanto al dar, cuando Él dice dad, inmediatamente dice: y se os dará. Ahora, la motivación no está en el se os dará, como sería la prédica mercenaria de cualquier predicador de añadiduras. La motivación está en el dar, no en el recibir. Sin embargo, el Señor Jesús dice: dad y se os dará. Entonces acá el creyente nacido de nuevo, la creyente nacido de nuevo, no está dando para que se le dé, sino que está dando. Y si se le da, bien. Y si no, también, Señor Jesús, te estamos desagradando. Dad y se os dará. Pero resulta que este dad tiene, digámoslo así, varios requisitos. Tiene varios aditamentos. El primero: dad y se os dará, dice, medida buena. Este sería el primer requisito del dar. Cuando voy a dar, me está diciendo: tienes que dar lo bueno, tienes que dar lo excelente, tienes que dar lo mejor. No es la mesa quebrada, no es la cocineta fundida, no es... me estoy haciendo entender. En el Antiguo Testamento no es la ovejita a la cual le falte un ojo, o esté quebrada una de sus paticas, o esté enferma. Entonces el primer requisito en esta edad, y se os dará, es que sea una medida buena. Lo bueno, lo mejor, lo excelente. El segundo requisito
además de una medida buena, sería apretada. Es decir, que no sea poco. Si vas a dar, que sea sin escasez. El primero, lo bueno. El segundo requisito, sin escasez, con amplitud como Dios. El tercero de los requisitos en el dar sería remecida. El término está entendido para aquellos que del campo saben, y es que cuando el grano se ha recogido, se mece para que se asiente y pueda caber más. El tercer requisito entonces es remecida, para que quepa más, para poder dar más. Y el cuarto requisito es rebosando, hasta que se derrame. Si te das cuenta, es todo lo contrario al sistema caído. El sistema caído dice, se os dará si das. El Señor nos aclara y nos dice, es, dad y se os dará. El sistema caído dice, de lo más viejito, lo que ya está podrido, lo que ya no usa. El Señor Jesús dice, no, la medida buena. El sistema caído del mundo dice, de poquito, entre más poquito mejor. Pero el Señor Jesús dice, no, que sea apretada, sin escasez. El sistema caído dice, que haga bastante espuma para que se vea más. El Señor Jesús dice, remece y remece para que quepa más y no sea solo apariencia. El sistema del mundo caído dice, que no se vaya a sobrepasar en el dar. El Señor Jesús dice, hasta que se derrame. Y como si fuera poco, hay un quinto requisito en el dar, del cual está hablando el Señor Jesús acá, cuando dice, darán en vuestro regazo. El quinto requisito de dar es dar de lo propio, porque es muy fácil hablar de la plata ajena y hablar de las donaciones ajenas y hacer promesas con lo que no es de uno. O con lo que no tiene. Ah, si yo tuviera. Ah, el día que... Cuando dice darán en vuestro regazo es porque está hablando de dar de lo propio. ¿Y qué debo de dar de lo propio? Dice, escuche, lo mejor. Dice, no poco. Dice, aún más. Dice, hasta que se derrame. De lo suyo. No se ponga a mirar lo que los demás dan o no dan. Quisiera terminar por hoy con un préstamo que el apóstol Pablo hace de este pasaje. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 1 al 15. Dice, Pablo, recordemos, estaba recogiendo una ofrenda para los santos que en pobreza estaban en Jerusalén y la estaba recogiendo en las iglesias gentiles para llevárselas a la iglesia judía. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que vuestro gloriarme de vosotros no sea en vano en esta parte, en la financiera, para que, como lo he dicho, estéis preparados, no sea que vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, y nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple
lo que a los santos les hace falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. El Señor Jesús no solamente se mete con nuestras almas, que ya le pertenecen, sino con nuestro patrimonio, que ya le pertenece. Yo te animo a que estés tranquilo. Esta no es una prédica mercenaria. No te voy a pedir ninguna ofrenda, ni que te pongas al día con ninguna contribución. Solamente estamos dando lectura juiciosa a lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de San Lucas, en sus bienaventuranzas, en sus ayes y ahora en sus exigencias como hijos de Dios, hijos del Altísimo y representantes de Él. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.